Carmen Claudín, investigadora senior asociada de CIDOB. Carmen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué podemos esperar de esta llegada de la cuestión de Ucrania al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque recordamos que en ese Consejo pueden estar Estados Unidos, Francia, ¿no?, con esas posturas que ya conocemos, pero también tenemos a un Rusia y a un China. Sí, lo más probable es que China y Rusia hagan frente común y que por consiguiente no pueda salir nada de esta reunión del Consejo de Seguridad. Y además, con que uno solo de los miembros se abstenga o vote en contra, ya no, el Consejo está paralizado. Por consiguiente, yo no creo que nada concreto pueda salir de allá. Es importante solo en la medida en que envía claramente la señal de que el conflicto está llegando a su más alto nivel, que es Naciones Unidas. Dentro del cruce de mensajes que estamos viendo cada día, Carmen, por ejemplo, decía Estados Unidos, la amenaza es inminente, Rusia lo niega. Entonces nos preguntamos todos hasta qué punto es real esa amenaza de invasión a Ucrania, si podríamos estar hablando de algunos movimientos en la zona de Donbass, en la zona de Crimea, muy relacionado con los movimientos que vimos en 2014. ¿Hasta dónde llegaría esa potencial amenaza realmente? La amenaza es absolutamente creíble porque no es la primera invasión, sería de hecho la tercera ola de invasión. Recordemos, insistamos en ello, Rusia ya ha invadido el territorio ucraniano, lo ha invadido en Crimea y lo ha invadido parcialmente en Donbass a través de unos jefecillos sublevados locales. Es poco probable, me parece a mí, que haya ahora una entrada masiva de fuerzas militares rusas. Creo que en la situación en que nos encontramos, Rusia está dando un tiempo de espera, entre otras cosas, para ver qué más o qué gestos más pueden hacer los occidentales, pero probablemente para valorar por su lado el coste que podría tener una entrada, aunque sea limitada. Yo pienso que el objetivo, y en esto me acompañan muchos otros analistas en el mundo, no soy la única, pienso que el objetivo esencial del Kremlin es conseguir el reconocimiento, y si puede ser de forma jurídica, mucho mejor, el reconocimiento de su derecho a tener la preeminencia, el control de toda esa zona europea, del territorio europeo, que habían sido las repúblicas soviéticas. Y entre ellas, la más importante para Rusia, por tamaño, por población y por historia, es Ucrania. Y lo que quiere Rusia es hacer ver que tiene enfrente a un adversario agresivo para justificar su posición en relación con Ucrania y, en general, con todas las demás exrepúblicas soviéticas, porque tenemos que tener muy en cuenta que detrás de Ucrania, si cedemos en ello, si los aliados occidentales ceden en ello, detrás de Ucrania vendrán las demás exrepúblicas soviéticas. Importante esto último que apuntas, me surgen dos cuestiones, ¿no? Por un lado, quería preguntarte, Carmen, ¿cuál es la amenaza real por el lado de la OTAN? Quiero decir, está Putin y los líderes rusos argumentando que no se expanda la OTAN, ¿no?, que esa es un poco su prerrogativa principal. Entonces, por un lado, sería preguntarte si realmente hay una preocupación, es legítima ese temor de Moscú a que la OTAN se esté expandiendo en esa región, porque la OTAN hasta hace poco nos parecía un poco esa figura de hace décadas y que se había quedado un poco ahí en el tiempo. ¿Es real esta amenaza que siente Rusia por parte de la expansión de la OTAN? No, no es real en absoluto, y los hechos y un mínimo de estudio de los desarrollos de estos últimos años, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, lo demuestran. La OTAN se ha efectivamente ampliado a lo que eran los países de la Europa central y oriental, pero al contrario de lo que pretende Rusia,
nunca, por cierto, nunca hubo ninguna promesa de OTAN a Rusia sobre su no ampliación. Eso es uno de los constructos que propaga el Kremlin para crear ese enemigo que no tiene y esa desilusión, digamos, con Occidente que de hecho se construye él mismo. La conversación entre los occidentales y Rusia nunca tuvo lugar con Mikhail Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética. Y de lo único que hablaron en ese encuentro, y por supuesto no hubo ningún acuerdo firmado, además, de lo único de lo que se habló fue de la cuestión de la Alemania que se iba a unificar. De eso se trataba. Y ahí es donde los occidentales dijeron, bueno, en todo caso el representante norteamericano, James Baker, dijo, ahí no os preocupéis que no os vamos a poner tropas de la OTAN. De eso habló. Por consiguiente, no hay un deseo de ampliación de la OTAN, un deseo activo, en el sentido de que ha ido buscando o ha ido detrás de los países que habían estado en el área del Pacto de Varsovia, sino que son esos países los que insistentemente han ido llamando a la puerta de la OTAN y de la Unión Europea para que los acoja en su seno. Me decías, ¿no?, que es un constructo que el Kremlin tiene para, bueno, pues crear ese enemigo que no tiene. Y eso también me hace preguntarme, porque estábamos durante estos días también desde los medios de comunicación, ¿no?, intentando ser rigurosos y plantearnos si había cierta histeria mediática o si realmente esta amenaza había crecido, ¿no?, en las últimas semanas. Y me parece que era Zelensky hace unas jornadas, le leía en un artículo de prensa en que hablaba precisamente de que esa amenaza se mantiene tal y como estaba en 2014. Es decir, que no es que ahora haya habido un movimiento masivo o una amenaza mucho mayor por parte de Rusia, sino que quizá ahora se le está prestando más atención mediática. ¿Esto es así o realmente ha habido un cambio por parte de Rusia, como tú dices? Quisiera matizar lo que explicas de Zelensky. Zelensky no dijo que no hubo un despliegue masivo, porque ha habido un despliegue masivo y ellos son los primeros en saberlo. Lo que él dice es que no cree que haya un peligro inminente. Y que no hay que crear ese estado de alarma, sobre todo teniendo en cuenta que la población ucraniana, ella sí intenta mantenerse segura y tranquila todo lo que puede, no crear un estado de alarma demasiado excesivo, porque además eso revierte negativamente sobre Ucrania. Pero este estado de alarma y este nerviosismo que se ha creado en Occidente es exactamente lo que ha buscado el Kremlin. También lo ha creado él, lo quieren, disfrutan, yo creo, viéndolo, porque además nos lo devuelven como un sarcasmo, es que se han vuelto ustedes histéricos. Vale, aclarado eso en este caso. Quería preguntarte también por la cuestión de las sanciones, ¿no? Hemos visto hoy declaraciones de la ministra de Exteriores de Reino Unido, Estados Unidos también hablaba de sanciones incluso personales contra Vladimir Putin. En este momento, en este contexto, ¿funcionan realmente esas sanciones? ¿Para qué sirven? A ver, las sanciones funcionan hasta cierto punto y en cada momento en función del tipo de sanciones que se ha tomado y del nivel de presión que esas sanciones o de impacto que esas sanciones suponen. En este momento yo creo que estas sanciones o el anuncio de ellas, bueno, algún efecto desde luego puede tener, pero a mi modo de ver y tal como está la situación desde el punto de vista del Kremlin, teniendo en cuenta hasta dónde han demostrado ser capaces de llegar, realmente la disuasión que es más necesaria ahora es la militar. Es decirles, nosotros no queremos guerra tampoco, pero estamos preparados. Los que han creado esta situación de expectativa de guerra posible es el régimen de Putin, no es Occidente. Y en el caso de eso que me decías antes, ¿no?, de que bueno, pues Ucrania podría ser la primera de varias actuaciones de Rusia
en el resto de antiguas repúblicas socialistas soviéticas. ¿Cuál crees entonces que va a ser la respuesta de Europa, ¿no? Además es que esto pilla un poco a Europa, decimos, agotada, con un contexto de pandemia muy fuerte. Parece que ha pillado un poco incluso con el pie cambiado, por así decirlo, y estamos viendo pues declaraciones o una postura mucho más fuerte en Estados Unidos, en Reino Unido. Es verdad que en Europa, bueno, pues hay que negociar, ¿no? Son muchos países en el foco, cada uno con sus posturas, y quizá de ahí. Pero ¿por qué no estamos viendo una postura más firme de Europa, o qué respuesta podríamos tener por parte de Europa y del resto de aliados? Porque Europa es una organización de varios países, y cada uno soberanos y cada uno muy conscientes de esa soberanía y la defienden, sobre todo en temas tan sensibles para la soberanía nacional como la política exterior. No es casual que la política exterior europea ha sido siempre un poco la pariente pobre de la Unión Europea, porque precisamente los intereses nacionales siempre han sido muy encontrados, sobre todo en la cuestión, no únicamente, pero sobre todo en la cuestión de Rusia. Y esto sigue siendo así. Hay estados de la Unión Europea que son muchísimo más simpatizantes, dicen entender mucho mejor las preocupaciones de Rusia, no solo ahora, sino ya antes, y están dispuestos a legitimarlas. Por ejemplo, el presidente húngaro va a encontrarse con el presidente Vladimir Putin, y porque le va a expresar su apoyo y su apoyo a los intereses, a la defensa de los intereses rusos. La Unión Europea siempre ha sido muy débil en ese sentido, en la medida en que son varios estados. En cambio, tenemos enfrente Estados Unidos o Rusia, que son estados soberanos con un solo mandatario a la cabeza, independientemente del poder y de las competencias que tengan cada uno de ellos, pero es un solo Estado el que decide su política. Y ahí es evidente que hay un desfase muy claro a la hora de definir las políticas. Quería preguntarte por último, Carmen, por la cuestión energética, ¿no? Que siguiendo con Europa es uno de los temas que más preocupan, sobre qué podría suceder bueno, pues si Rusia corta el grifo del gas, del que dependen sobre todo algunas regiones europeas. Pienso, por ejemplo, en Alemania. El propio Stoltenberg, desde la OTAN, este fin de semana instaba a Europa a diversificar sus fuentes energéticas. ¿De qué manera va a utilizar o va a seguir utilizando Putin y Moscú también toda esta dependencia energética? La va a utilizar al máximo posible. Eso es evidente, y lo ha hecho no solo con Europa, sino precisamente con todos estos otros países que explicaba antes, ex soviéticos, con Ucrania, con Moldova. Todo país de esa franja que haya dado señales de veleidad, de soberanía nacional y de independencia en relación con Rusia y de querer construir un Estado de Derecho, ha sufrido del arma energética de Rusia. Toda Rusia lo seguirá haciendo con Europa. Lo que pasa es que aquí, en el caso europeo sobre todo, yo creo que tenemos que tener en cuenta que es más una relación de interdependencia que solo de dependencia. Rusia necesita también el mercado europeo. Somos algo así como el 40% del consumo del mercado europeo viene de Rusia. Por ejemplo, por consiguiente, somos un mercado enorme. Y llevar los conductos del gas hacia otra dirección, como dicen, como explican los rusos que pueden hacer, que a ellos no les importa el mercado europeo, lo pueden derivar hacia China. Hombre, yo no soy un especialista, pero yo creo que esto debe llevar su tiempo y requiere de algún tipo de tecnología que no sé si la tienen ya como para cambiar de un día para otro. Pero teniendo en cuenta que Rusia ya varias veces ha chantajeado a Europa con el tema energético, tengo la impresión que esta vez no va a ser mucho más que lo que ya hemos visto en otras ocasiones. Es mucho más innovativo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que exhibe como fuerza Rusia, precisamente el despliegue militar en sus fronteras.
Pues Carmen Claudín, desde CIDOB, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis sobre lo que podremos esperar y, sobre todo, bueno, pues, cuáles son las principales claves que debemos vigilar. Vamos a ver ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, qué titulares nos deja a lo largo de la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.